Con Estados Unidos es el responsable de la negociación, Ildefonso Guajardo, nuestro secretario de Economía, quien me acompaña en la línea de Al Sonar la Campana desde la capital estadounidense. Hola, secretario, gracias por conversar con El Financiero. ¿Estás satisfecho con el acuerdo? ¿Es un acuerdo equilibrado para México como se buscaba? Créeme que nunca hubiera cerrado un acuerdo que no tuviera la convicción que es un buen acuerdo para México. Y déjame decirte que yo te lo analizaría a partir de los premisas de mis compromisos que hice en la Carta de Objetivos al Senado de la República. O te lo puedo analizar en función del punto de salida de estas conversaciones, pero te lo analizo en cuanto a objetivos. Primero, es un acuerdo que mantiene libre comercio en todos los sectores. No hay cuotas ni tarifas en ningún sector. Segundo, así como lo comprometimos con los objetivos del Senado, es un acuerdo que hace un update de modernización de un AFTA que estaba diseñado para el cierre del siglo XX y el avance del siglo XXI, con temas como telecomunicaciones, con temas como comercio digital, con una nueva definición en el desarrollo y la importancia de la facilitación del comercio, en el capítulo financiero, como así también estaba en los objetivos del Senado. Es un AFTA que reconoce el carácter progresista de acuerdos comerciales al fortalecer los derechos laborales para que los beneficios del comercio sean mejor distribuidos. Tercero, es un AFTA que también se comprometió con el Senado de proteger los mecanismos de solución de controversias que en la posición inicial de la innovación norteamericana estaban condenadas por encima de las leyes americanas y querían dinamitar el capítulo 20 de controversias Estado-Estado, el capítulo 19 en materia de conflictos comerciales o de controversias comerciales, y el capítulo 11, que es el que defiende a los inversionistas, Estado que defiende a los inversionistas. A esta etapa de los acuerdos Estados Unidos-México antes de entrar con Canadá, mantuvimos el capítulo 20 de NAFTA y mantuvimos, digamos, la cobertura más importante del capítulo de inversiones, que tiene que ver con toda la parte de inversiones en sectores que dependen de posiciones gubernamentales. Y el capítulo 19, por lo pronto, antes de definir su futuro, que es muy importante porque fue una contribución al NAFTA original de Canadá, por lo pronto nosotros sacamos dos cosas: la eliminación de la amenaza de seasonality, de nuevos mecanismos para poder hacer investigaciones en el sector hortofrutícola, y el segundo elemento, rescatamos la protección contra salvaguardas globales de acciones que pueda tomar Estados Unidos para proteger a sus sectores, en donde nos tendrán que hacer compensación y tenemos el derecho de ir a un panel de Estado-Estado dentro del contexto de NAFTA. ¿Cómo queda la cláusula sunset? ¿Puede detallarlo? De hecho, ya no hay cláusula sunset. La propuesta también original norteamericana era una propuesta terrible, que era muerte súbita a los 5 años, y lo que establecimos como solución fue una solución muy creativa, que es un mecanismo de revisión. ¿Qué quiere decir? Tú te entras en un horizonte de planeación de 16 años, a los 6 años se juntan los tres países en la comisión del tratado y revisan cuál ha sido la evolución de sus resultados. En ese mismo año, la Comisión puede recomendar a los líderes que digamos, le den un thumbs up, un palomeo, y entonces lo vuelves a lanzar por 16 años. O sea, esto yo le llamo un mecanismo de revisión con consecuencias, pero que nos permite estar fortaleciendo el tratado y que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, que lo dejamos en automático 22 años, creció una animadversión en Estados Unidos con el tratado y llegó un presidente que se lo quiso matar utilizando la cláusula de salida con aviso de 6 meses. De esta manera, tú lo que haces es, al sentarte 6 años, y es ok, lo revisamos, estamos todos de acuerdo, lo lanzamos a 16, y si no estamos de acuerdo nos juntamos en el año 7. Y si no llegamos a conclusiones, nos juntamos en el año 8. Lo importante es que tendrías un horizonte después del año 6 de 10 años para llegar a un acuerdo, o sea, para llegar a un relanzamiento, pero ya pasas por diferentes periodos presidenciales, tanto en México como en Estados Unidos, de tal manera que no haya el resultado de una elección específica que te pueda destinar a una conclusión estatal, ¿no? Sobre Canadá, secretario, dos preguntas. Una, ¿qué probabilidad hay de que entre al acuerdo? Y la otra, con la negociación bilateral, ¿no considera que Estados Unidos logró dividir a México y Canadá? Esto no es una cuestión de división. De hecho, hay muchos temas dentro de este acuerdo que son más importantes que la relación de Estados Unidos y la relación de Estados Unidos-Canadá. Lo que sí te quiero decir es algo muy importante, que llegue a la secretaria canadiense responsable de la negociación, y los equipos, tanto el mío como el canadiense, están en conversación.
México llegó a acuerdos en los temas bilaterales costosos que son los más espinosos y que fueron muy bien definidos para bien de México, y llegó a entendimientos en temas que son de naturaleza territorial que tendrían que ser confirmados por Canadá. Pero la verdad es que nosotros claramente, te doy ejemplos en otras etapas de la negociación. No sé si recordarás que el ministro Trudeau, en muy buena voluntad, en mayo, cuando llegamos a mitad, quiso visitar al presidente Trump para desaturar el acuerdo, y ahí hubo un tema donde hubo una resistencia que si bien es el aceptación, etcétera, y no se dio esa eventualidad. O sea, el tema es que dentro de esta relación trilateral, los temas más arduos y más difíciles de resolver en los temas México-Estados Unidos, y eso es el avance que tenemos. Sin duda hay temas importantes que Canadá tiene que definir, pero comparados con la cantidad de temas que México tiene que definir, son menos, sí muy complejos, pero son digamos, realizables para poderlos resolver en un término pues, que podríamos procesar. Entonces, esta cuestión de que si la división o no la división, lo único que te puedo decir es que en este acuerdo hay dos grandes mensajes importantísimos que México manda al mundo. El primero, fuimos capaces en un proceso de transición, después de una elección contundente, de vincular al gobierno saliente y al gobierno entrante en una alineación de darle la oportunidad al país de certidumbre. Y el segundo, que uno de los temas, en la ausencia de que hubiera habido acuerdo y la posible desaparición del NAFTA, es que el riesgo no era simplemente perder el acceso preferencial al mercado norteamericano, que eventualmente habría que librarlo, sino el riesgo era también que ante la ausencia de un acuerdo de esa magnitud, México tuviera presiones para revertirse en políticas proteccionistas después de más de 25 años de estar trabajando en la apertura de integración de la economía mexicana con el resto del mundo. ¿Cuándo se firmaría el nuevo acuerdo con los dos escenarios, solo México y Estados Unidos, y con los tres países? Mira, eso habría que esperar que arranque este diálogo con Canadá, pero eventualmente la fecha de notificación que se ha propuesto es el viernes, para que el presidente Peña pueda firmarlo antes del fin de su gobierno. Lo que sí, secretario, la incertidumbre es si el TLC será trilateral. Pues básicamente, pero además también hay que analizar qué significa el mecanismo de aviso, que es lo que abre el aporte de los 90 días. Recordemos que ese mismo mecanismo requiere que en 30 días tengas, digamos, por escrito los términos del acuerdo, y es sujeto a interpretación de que si todavía se pueden utilizar esos 30 días o menos una parte de esos 30 días para seguir aterrizando la posibilidad de los acuerdos con Canadá. Secretario Guajardo, muchísimas gracias por la información y felicidades por el acuerdo. Gracias, Víctor. Un abrazo. Abrazo.